Així està el món, arrenquem la nostra segona hora aquí i ara. En aquest nou procés, en aquestes noves situacions post-coronavíriques, en aquesta fase 2 que ja volem anar cap a la fase 3, que Formentera hi entrarà dilluns, i la presidenta del govern de Silla Balear, Francesc Magol, ja li ha demanat al president d'Espanya, el president Pedro Sánchez, que nosaltres també hi volem entrar, els altres de Silla Balears, Mallorca, Menorca i Eivissa. En aquesta nova realitat, en aquesta casa també començam una nova realitat, que és reemprendre, recuperar la realitat que teníem abans, la promoció habitual d'aquesta casa d'abans, que aquest programa Així està el món, que el Sant Vostre és un programa excepcional, i tornem i recuperam tots aquells programes amb presència de persones en el plató, amb entrevistes, amb anàlisis, amb debat, amb de tot i molt. I un programa on hi havia de tot i molt, i tornarà a tenir de tot i molt, és La Tardes con Celeste, amb la Celeste Maradona. Bienvenida. ¿Cómo estás? Estoy muy contento. Yo también. Primero porque vuelves. Segundo, porque vuelven los programas de siempre de Canal 4, lo cual significa que salimos de la pandemia. Y tercero, porque eres la primera persona, una amiga además, a la que puedo entrevistar en directo, cara a cara en este plató, y no como estoy haciendo habitualmente desde hace 2 meses, a través de Skype y de Zoom, y que es un rollo, y que le falta todo esto. Pero hemos aprendido mucho también, de Skype, de Zoom y de todas las herramientas que hemos tenido para comunicarnos, ¿no? Porque al final es fundamental la comunicación. Sí, señora. Y tú de esto sabes mucho, ¿eh? Bueno, tengo grandes maestros. No. Aquí la que saber eres tú. Celeste, venga, mam. ¿Cuándo, cómo empezamos, cuándo volvemos, las tardes? Pues tengo mucha ilusión, Biel, porque mañana por fin a las 5:15 empezamos en directo, como cada jueves, La Tarde con Celeste, y no solo contamos con un equipo más grande que antes, sino que nos hemos preparado para estar muy conscientes de la situación que todavía hoy tenemos aquí. No solo la distancia de seguridad, sino el saludarnos de una manera diferente, entender que ahora es importante que nos cuidemos los unos a los otros para poder hacer justamente un programa como el que vamos a hacer y empezar a hacer mañana, ¿no? No sé si voy a hacer una pregunta políticamente incorrecta y voy a destapar algún... No sé si te voy a contestar, algún tarro donde hay alguna esencia secreta, pero ¿nos puedes adelantar un poco cómo será este programa mañana a partir de las 5:30 en directo, Las Tardes con Celeste, que reemprendemos esta nueva etapa? Bueno, mira, pues primero vamos a empezar con una entrevista muy especial de una persona que sabe muchísimo sobre relación entre padre e hijos, juegos, aprendizaje, de esto que hemos vivido tanto en este confinamiento, y nos va a enseñar y nos va a contar qué es lo que ella puede aportarnos. Dejo en secreto el nombre porque mañana lo desvelamos. Mantengamos las expectativas. ¿Sabes qué vamos a hablar en la tertulia? Las chicas están como locas. Bueno, y tengo un chico. Ya es ben hora. Y cuidado que igual tengo 2. Ve que fas. Siempre hay que tener a alguien así un poco... Sí. Como somos los chicos, con una sola neurona. Este va a dar sorpresa. No, que va. Este va a dar sorpresa. Hombre, este va a ser un buen representante del sector masculino. Pero en la tertulia lo que vamos a hablar es sobre la conciliación familiar, que mucha gente cree que sabe de qué hablamos y se creen que es exclusivamente madre e hijo cuando nacen y cuando son pequeños, y resulta que la conciliación familiar, ahora también en época de confinamiento, nos hemos dado cuenta que es mucho más. Tener una pareja ya es familia, tener papás mayores es familia, tener niños pequeños es familia, incluso estar solo y necesitar tiempo de conciliación también es familia. Entonces, vamos a hablar y vamos a ver qué investigaron todas las tertulianas para ver las diferentes perspectivas que nos presentan. Cuando tú, y te lo pregunto con amistad, pero también con profesionalidad, cuando tú te planteas un programa, uno de tus programas, te pones delante un papel, no sé cómo lo haces, o con un dispositivo, y empiezas a darle vueltas al magín, que deim, y dices, ¿cuáles son las líneas fundamentales de tu programa? Cuando te pones a construir lo que será después del programa, que lo emitiremos en directo, ¿cuáles son tus prioridades? Pues mira, hoy justamente estaba hablando con una nueva participante del programa, Lourdes, y justamente me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, cuál es el matiz que se le da al programa? Y la base fundamental de La Tarde con Celeste es el aprendizaje continuo. ¿De qué materia? De todas las más que podamos abarcar. Al final, nosotros somos personas que nacemos para aprender y vamos a aprender hasta el resto de nuestra vida. La diferencia está en elegir aprender o en que la vida te enseñe, ¿no? Es bastante quizás más doloroso o más traumático cuando la vida te enseña a base de golpes que todos recibimos también. Pero la posibilidad de aprender y aprender de manera distendida, incluso divirtiéndote, es una forma muy sana donde el conocimiento se interioriza muchísimo mejor. Por tanto, todas las secciones del programa,
todas y cada una, tienen que tener un aprendizaje para quienes nos están mirando. Yo soy la primera persona que quiere aprender de todos los profesionales que vienen y que comparten sus conocimientos, ¿no? Por tanto, te vuelvo a invitar, insisto, igual hoy en directo me dices un sí quiero, porque yo estaría encantada de escucharte. Això és una encerrona d'aquestes, que és que no Celeste sempre em fa el mateix. Claro. Has de venir, yo tengo mucho trabajo, estoy muy liado, estoy preparando la entrevista. Pero igual ahora, en tu programa, siempre hago, en directo, pues igual consigo que... Celeste, vinga, deixa que te facis entrevista, que si no, Ai, no me va a pagar. Va, que me confundo. Escolta'm bé, programa de mujeres. Es un programa de mujeres, hecho por mujeres, pero no solo para mujeres. Eso me gusta. Amiga del alma. Eso me gusta. Que ja me diu, escolta'm bé, tu l'has vist en el programa, i del mira'l i després llamem, si això que me dius ara, es verà o no es verà. Tengo que decir que son mayoritariamente mujeres, somos la mayoría mujeres, y a mí me encanta que sea así por una casualidad o una causalidad, no porque yo esté buscando exclusivamente mujeres. De hecho, de verdad que en este reinicio que tenemos va a haber más hombres. Por suerte estoy súper agradecida porque al final hemos de poder entender que la igualdad es sobre las personas, no sobre los géneros de las personas. Y es otra de las bases fundamentales del programa. A mí me encantaría tener más chicos, más hombres, más señores, como quieran llamarse, participando de manera semanal. Pero bueno, también es verdad que tenemos que tener un recorrido donde ellos sientan que no son atacados, que no son castigados, que no son infravalorados, porque al final una de las penas que a mí me da de toda la tendencia esta feminista y demás, que sí comparto ciertos valores, pero no la forma en la que se proponen, porque excluir al hombre no es nunca una alternativa para mí. Somos todas personas. Sí, en esto estoy de acuerdo contigo, en la circunstancia de si queremos ir hacia adelante, si queremos sumar, si queremos que aquellos que no entienden o no comprenden o no quieren comprender o entender, los apartamos y los dejamos fuera, al final siempre tendremos ahí un remanente que será un lastre para avanzar. No nos olvidemos, Biel, que al 80% de los hombres, y no quiero exagerar con el porcentaje, los han creado mujeres, ¿eh? Sí, sí. Entonces somos nosotras las primeras que hemos de dar un paso al frente para hacer una evolución, para hacer una mejora y para entender que los hombres empiezan a ser hombres cuando nacen, no cuando tienen 35 años y han cometido un error, un fallo, una equivocación o una conducta que hay que corregir. Empiezan desde pequeños, con todo lo que les enseñamos, lo que les transmitimos y sobre todo y fundamental con el ejemplo que les damos. Mamá, papá, mamá, mamá, abuelos, los que sean que acompañan al niño. Estos somos los que les damos el ejemplo y ahí es donde se forjan las malas conductas, las formas impropias de comunicarnos. Pero lo más bonito de todo esto, y creo que es lo que a mí me gusta destacar en nuestro programa, es que todo se puede mejorar. Nosotras podemos lanzar un mensaje diferente a las propias mujeres y decir, hey, nosotras tenemos la máxima responsabilidad. No podemos evitar que un hombre o que una mujer maltrate a otra persona, pero sí que podemos nosotras mejorar y comunicar este deseo de mejora de las personas, y en este caso de nosotras las mujeres. Celeste, por línea interna, una persona que bien conoces, que es tu realizador, el realizador de tu programa, Baltasar Crespí. Pero no ponga trampas, ¿eh? No, es que me acaba de decir una cosa que lo he recordado y es absolutamente cierto. La única vez que yo he intervenido en tu programa fue el día que se declaró el estado de alarma. Que yo te dije, ¿qué ha pasado? Y que cerraron los colegios, que nos avisaron que iban a cerrar los colegios. Es verdad. Y entré en directo, y te lo agradezco de todo corazón, porque en ese momento fueron el momento estos informativamente hablando, que recuerdas toda la vida, y en ese momento no lo tenía muy claro, pero Baltasar me dice, me diu, no te'n recordes que vas a entrar en directo. Ahora me acuerdo. Y Celeste te va a dar una paz. Sí, y me acuerdo que yo estaba por recibir a Thor, a uno de los perritos que iban a adoptar de una de las asociaciones que vienen, y yo dije, vamos a recibir a Thor, y de repente entraste tú, y dije, tú eres Thor. Dios mío de mí. Fue un corte muy gracioso. El directo de la tele, Celeste. Eso es. Una darrera pregunta te vull fer, i vamos, us ho fer perquè jo t'admiro. Jo és que cuando veo los momentos previos a tu programa, aquí antes de entrar, en maquillaje, en recepción, en la sala de espera, y veig que reúnes a tanta gente, tan variada. Y luego cuando acaba el programa todo el mundo sale, y todo el mundo sale encantado, també t'ho he de dir. Tothom surt contentíssim. I dic, aquesta dona, com ho fa per conciliar, convocar, reunir tanta gent tan diferent en aquest mateix lloc i en aquest mateixa hora? ¿Cómo lo haces? ¿Qué secreto tienes? No hay secreto, es simplemente... No, te aseguro que no, es simplemente tener los objetivos claros. El objetivo de pasarlo bien,
de lanzar un aprendizaje, un conocimiento que tú tengas y que quieras compartir y que sinceramente tengamos buen rollo, porque al final la gente lo que quiere ver a través de la pantalla de Canal 4 y de esta nueva etapa que tenemos de comunicación es gente contenta. Todos tenemos dificultades, todos hemos pasado por el mismo periodo de cuarentena, todos nos hemos dado cuenta de lo que no hacemos, de lo que hacemos, de lo que valoramos, de lo que anhelábamos cuando no lo teníamos. Ahora estamos todos en igualdad de condiciones, da igual si tienes dinero o si no. A mí me apetece ver gente contenta. Me apetece ver gente que sí, que podemos tener una dificultad, pero que tenemos ganas de seguir adelante. Y creo que Canal 4 ha apostado por mantener la emisión de programas. Creo que es un ejemplo de empresa que apuesta por continuar con el trabajo, por potenciar a todas las entidades locales, a todo el pequeño comercio autónomo, porque habéis ayudado a tantísima gente a seguir manteniendo su línea de negocio, a potenciar a los profesionales, a ayudar a los autónomos. Y esto realmente es lo que al final la sociedad más cercana agradece, la humanidad, el estar con las personas, el permitir que todos tengamos un poco de voz. Y el secreto del programa es que la gente viene contenta. Pero aquí también venimos contentos. Es cierto. Celeste, comparto contigo todo esto que acabas de decir, porque ha sido una gran apuesta de la propiedad de esta casa, de la dirección de esta casa, de este canal, y de los professionals que nos hemos volcado. Jo sé que no està bé que ho digui, però ho he de dir. Han fet una feinada, la propietat ho ha permès, de fet ho ha incentivat, la direcció també hi ha posat tot el que podia més, per ser allò que sempre hem volgut ser i que sempre hem estat, que és un canal de televisió proper a la gent, plural. Aquí pot xerrar tothom, però també proper a davant d'aquells que en aquell moment més ho necessitaven, que no són, pot ser les grans multinacionals, les grans companyies, sinó, com deies tu, los autónomos, los trabajadores, los comerciantes, los del pequeño comercio, aquells que de veres són els que forman este tejido que tú también reflejas en tu programa. Venga, vamos a repetirlo, último minuto de esta entrevista. Demà, venga, dilo tú. Mañana. En directo, a las 5:15, 17:15, empezamos La Tarde con Celeste. Encantados de veros a todos acompañándonos, a ti también. Espero que te vuelvas a animar, como toro, como quieras, y llena de sorpresas, ya lo sabes. Yo soy una cajita ahí de ideas, por tanto, cada jueves una idea diferente. Que de punyetera. Celeste Marandola, Les Tardes con Celeste, a partir de demà en directe. Una besada molt forta, no me acerco porque no lo permiten aún y han de mantener una distancia. Y también una besada en Joan y una ferrada muy fuerte. Tú ya sabes que tú dices. Muchas gracias. Y hasta mañana en directo. Hasta mañana. Hasta mañana.